Vamos a empezar el análisis de este sistema en equilibrio, lo cual implica que vamos a plantear siempre lo básico. La sumatoria de las fuerzas en el eje X son nulas y las sumatorias de las fuerzas en el eje Y son nulas. Haciendo un diagrama de cuerpo libre, vamos a representar la tensión, llamémosle tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Podemos aclarar desde acá que esta masa correspondiente a este cuerpo tiene un cierto peso y este peso es equilibrado por este hilo, y a este hilo nosotros le denominamos acá tensión 3. Quiere decir que la tensión 3 es igual a el módulo al valor del módulo del peso de la masa. Lo primero que tenemos que hacer acá es un sistema de ejes de referencia perpendiculares entre sí, de manera tal de poder trabajar con las componentes de las tensiones. Cuando nosotros proyectamos acá, tiene que quedar 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Este esquema no está a escala, pero no tiene importancia. Analíticamente tiene que quedar la idea clara de los 90 grados. De esta forma nosotros trazamos las componentes de la tensión 1 en el eje X y la componente de la tensión 1 en el eje de la Y, que en este caso es el eje vertical, de las X horizontal, para indicar direcciones. Y acá tenemos la componente de la tensión 2 en el eje de las X. Proyectando acá, la proyección se hace para determinar el límite de la componente. ¿Qué es lo que sabemos nosotros si las fuerzas en X son nulas, se anulan, se equilibran? Sabemos que la tensión 2 en el eje X es igual en módulo a la tensión 1 en el eje X. Y si sabemos que se equilibran y se anulan los efectos para el eje Y, nos queda que tensión 1 en Y más tensión 2 en Y, porque tenemos dos componentes, es igual a la tensión 3. O sea que sumamos esta componente más esta otra, que tienen igual dirección y sentido, y si el sistema, si el modelo como partícula, como punto, está en equilibrio, implica que son iguales el módulo y sentidos opuestos. Ahora bien, nosotros tenemos por alternos internos, acá tenemos 40 grados y acá tenemos 60 grados. A esta componente la podemos trasladar para este lado,
armar un triángulo rectángulo. Y entonces acá nos quedaría que seno de 40 grados, nos queda cateto opuesto, que es tensión 1 en I sobre tensión 1. Entonces el módulo de la tensión 1 en I queda el producto de la tensión 1 por el seno de 40 grados, que ya podemos calcularlo, y nos da 0,64. Después también podemos determinar por medio del coseno de 40 grados cateto adyacente, tensión 1 en X sobre tensión 1, por lo cual tensión 1 en X nos da el producto de tensión 1 por el coseno de 40, que ya podemos calcularlo. Coseno de 40 da 0,77. Entonces acá nosotros logramos obtener una expresión para la componente de la tensión 1 en I y la componente de la tensión 1 en el eje X. Cuando pasamos al análisis de este otro lado acá, tenemos seno de 60 grados es igual cateto opuesto. Acá podemos trasladar imaginario realmente para que quede el opuesto, que es tensión 2 en I sobre la tensión 2, por lo cual la tensión 2 es el producto, la tensión 2 en I es el producto de la tensión 2 por el seno de 60 grados. Y da 0,87. Continuando con el análisis de la tensión 2, planteamos coseno de 60 grados es el adyacente, que es lo que tenemos acá, adyacente pegado al ángulo, junto al ángulo, que nos queda tensión 2 en X sobre tensión 2, por lo cual la tensión 2 en X nos va a dar el producto de la tensión 2 por el coseno de 60 grados, que es 0,5. Entonces ahora tenemos acá la componente de la tensión 2 en el eje X y la componente de la tensión 2 en el eje de la Y. Comentamos que, o mejor dicho, analizamos que la tensión 3 es igual al módulo al peso de la masa del cuerpo, por lo cual esos 300 newton se suman con la tensión 1 en I más la tensión 2 en I, que son estas dos que tienen un sentido hacia arriba, por lo cual nos queda 300 y tensión 1 en I quedó 0,64 por T1 más tensión 2 en I 0,87 por
tensión 2. Por lo cual quedamos con una ecuación con dos incógnitas. Me había quedado un poquito fuera de foco. Comentaba que 300 newton, que es el peso de la masa del cuerpo, se equilibran con las dos componentes verticales y hacia arriba. Sustituimos la expresión de la componente de la tensión 1 en el eje Y y la componente de la tensión 2 en el eje Y. Ahora lo que vamos a hacer es plantear para el eje X que tenemos tensión 2 en X, que se iguala en módulo, se equilibran y se anulan los efectos con la componente de la tensión 1 en el eje X. Y acá ya tenemos la expresión que nos queda: T2 en X es 0,5 por tensión 2, y acá nos queda tensión 1 en X. Tensión 1 en X está acá, 0,77 por tensión 1. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que podemos despejar de acá tensión 2. Nos queda el cociente de 0,77 sobre 0,5 por tensión 1, por lo cual tensión 2, 0,77 sobre 0,5 nos va a dar el doble, que es 1,54 por tensión 1. Entonces logramos poner una incógnita en función de la otra, por lo cual ahora podemos sustituir esta expresión, sustituirla acá en lugar de la tensión 2, y queda una ecuación en función de una sola incógnita, por lo cual nos queda 300 es igual a 0,64 por T1 y acá nos queda más 0,87, y en lugar de T2 ponemos la expresión que encontramos, que es 1,54 por T1, porque sabemos que tensión 2 en función de tensión 1 tiene esta expresión, por lo cual nos queda 300 es igual a 0,64 T1 más, y ahora sencillamente hacemos 0,87 por 1,54 y nos da 1,34 T1. En ambos términos aparece la misma incógnita, la sacamos de factor común y sumamos 1,34 más 0,64 nos da 1,98. Entonces el valor de la tensión 1 va a proceder del cociente de 300 dividido 1,98, lo cual nos da 151,5 newton. Y ahora calcular
tensión 2 es muy sencillo. Venimos acá a esta expresión acá y nos quedó que tensión 2 es igual al producto de 1,54 por tensión 1, que es 151,5 newton. Entonces tensión 2 nos da 1,54 por 151,5, 233 newton. Y ahí quedan determinadas los tres módulos de las tres tensiones.